Bueno, chicos, entonces vamos a continuar la clase que empezamos con lo que de inmunología general, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de el reconocimiento como extraño. Hemos visto dos partes: el reconocimiento de estructuras microbianas no propias, que son los PAMPs, y el reconocimiento por ausencia de estructuras propias. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, porque hemos visto qué son los PAMPs. No sé si, bueno, creo que con un grupo no he logrado ver PAMPs, o sí logré ver con todos los grupos PAMPs. Por favor, ¿me podrían aclarar esto? Hola, chicos. A ver, ¿qué es un PAMPs? ¿Qué es Patrón un PAMPs, molecular, chicos? Fuerte, fuerte. ¿El patrón patrón, molecular asociado a patógenos? Patrones moleculares asociados a patógenos. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo esta parte de, esto hemos visto de los epitelios, ¿no es cierto? Y también hemos visto que los gérmenes logran evadir esta primera barrera, ¿no? Estábamos aquí en esta parte. Voy a tener que un poquito dar contexto. Hemos visto que muchos microorganismos logran invadir nuestra primera barrera de defensa. Hemos dicho que son impedidos por los epitelios, ¿no es cierto? Estos evaden la respuesta inmunitaria y se encuentran con la segunda barrera de defensa. En la segunda barrera de defensa encontramos, ya sabemos, a las células de la respuesta inmune, ¿no es cierto? Y dentro de las células de la respuesta inmune innata estaban los macrófagos, ¿no? Y gracias al reconocimiento de la agresión, al reconocimiento del patógeno, y esto va a desencadenar en una respuesta inflamatoria. Si los microorganismos logran evadir esta respuesta, ¿no?, nos vamos a encontrar con la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, las células natural killer cells y la respuesta inflamatoria. Hemos dicho que los macrófagos intervienen aquí como células presentadoras de antígeno. Si estos logran evadir, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una respuesta inmune no esterilizante de larga data. Este cuadrito lo hemos ido explicando paso a paso. Hemos hablado de esta primera parte, ¿no es cierto?, que es los mecanismos de barrera, los mecanismos de defensa específica en las puertas de entrada, conocidos también como mecanismos de barrera. Y estaban los epitelios con acción física, con acción química y acción biológica. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o aclaración? ¿Tienen algo que no les ha quedado claro para que yo les haga un review de esta partecita? ¿Todo claro, chicos? ¿Chicos? Bueno, cuando se evade y los microorganismos logran ingresar, destruir los epitelios, nos encontramos con la segunda barrera de defensa, que son las células, ¿no es cierto? Y básicamente aquí encontramos a los macrófagos. ¿Cómo los macrófagos reconocen al antígeno? Compatibilidad. receptor de reconocimiento de patógeno. Muy bien, tienen el receptor de reconocimiento de patógeno, ¿no es cierto? Bueno, también pueden ser reconocidos por la ausencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero estas dos, justo estamos acá, ¿no es cierto? Esta parte hace alusión a lo que hemos visto, que es esto. O sea, el reconocimiento como extraño. Cómo nuestras células del sistema inmune reconocen a un microorganismo como extraño por dos puntos. Uno, por el reconocimiento de estructuras microbianas no propias, ¿no?, como son los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógeno, y el reconocimiento de la ausencia de estructuras propias, porque
O sea, ¿qué es lo propio? Lo que nos hace propio a nosotros, por eso ustedes tendrán que entender, porque aquí pueden confundirse, porque dicen no propio y propio, para poder explicarles mejor este aspecto. ¿Qué es lo propio? ¿Qué nos hace propio? Lo propio es lo que nosotros reconocemos como propio, o sea, esto es mío, esto es parte de mí. Y las células de la respuesta inmunitaria reconocen lo propio por el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que saca el péptido propio. Por eso se dice de estructura, hay algo, ausencia de una estructura propia. En este caso, la estructura que nos hace reconocer como propios es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿ya? Y el reconocimiento de estructuras microbianas que no son propias de nosotros, pues, o sea, digamos, si nosotros sabemos que un PAMS es un lipopolisacárido, el peptidoglicán, los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, los lipoarabinomananos, las lipoproteínas, el ADN no metilado, eso no es propio, o sea, eso no es mío, no es del ser humano, es una estructura no propia. Entonces, si no es del ser humano, es de los microorganismos. Entonces, estas son las dos formas de reconocimiento como extraño. Ahora, ¿quiénes van a reconocer al extraño por ausencia de una estructura propia? Va a ser básicamente la célula natural killer. ¿Y quiénes reconocen estructuras microbianas como los PAMPs? Los macrófagos. Los macrófagos, ¿qué tienen en su superficie para reconocer a los PAMPs? El receptor de reconocimiento de patógenos. Muy bien, el receptor de reconocimiento patógeno, ¿no? Y aquí estábamos viendo eso. Tenemos a la célula dendrítica y aquí está el receptor de reconocimiento al patógeno. Y este es el patógeno y estos son sus PAMs, son patrones ya son patrones establecidos. Por eso el receptor es básicamente como la llave a la herradura. Y esto es lo que tiene nuestra célula. ¿Cuáles son los receptores más reconocidos? Bueno, entre los receptores entre los PAMs tenemos a los lipopolisacáridos, las lipoproteínas bacterianas, los peptidoglicanos, el ácido lipoteicoico, el ADN no metilado, los lipoarabinomananos, otros, pero estos son los más frecuentemente conocidos. Y en este otro lado tenemos el receptor de reconocimiento patógeno, ¿cuáles son? Principalmente los Toll-like receptors. También tenemos los CD14, la beta-2 integrina y las lectinas tipo C. Pero los que hemos estudiado más son los Toll-like receptors, ¿no es cierto? Y aquí están los Toll-like receptors, que esta es la superficie del macrófago. Y aquí tenemos que el Toll-like receptor 1, el 6, el 2 reconocen lipoproteínas, lipoarabinomananos, lipopolisacáridos de porfiromona gingivales, el peptidoglicán de gram positivas. Y fíjense que aquí el Toll-like receptor 4 reconoce también al lipopolisacárido. Entonces existen varios Toll-like receptors para reconocer básicamente a lipopolisacáridos. El Toll-like receptor 5 reconoce, por ejemplo, a los flagelos, el Toll-like receptor 9 al ADN no metilado y el Toll-like receptor a la doble hebra de ARN, ¿no es cierto? Entonces, en los seres humanos tenemos de 1 a 9 Toll-like receptors. Y hemos visto que un Toll-like, ahora estos son los que tenemos que conocer, ¿no? Y ahí hemos visto que son estos los Toll-like receptors. Y estos son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Cuáles son los patrones moleculares asociados a patógenos? Lipopolisacárido, flagelos. El flagelo también, ¿no? Es un patrón molecular reconocido por Toll-like receptors, las lipoproteínas, el peptidoglicán, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, el lipoarabinomanano. Miren, hasta los virus pueden ser, las proteínas de los virus que están insertos en la envoltura pueden ser reconocidos por los Toll-like receptor 4. Y todos estos, una vez que se activan, van a ir a
activar a la molécula IRAK, IRAK a TRAF, TRAF activa al factor de transcripción NTKB que llega al núcleo y empieza a abrir burbujas de transcripción para que se vayan segregando citoquinas, quimioquinas o mayores marcadores de superficie. Una cosa que sí tiene que estar claro aquí, chicos, que estos Toll-like receptors no sirven para que el macrófago fagocite, sino para activar al macrófago para que éste sintetice citoquinas, quimioquinas o mayores marcadores de superficie celular. Cuando se activa la fagocitosis, cuando el patógeno, la bacteria en este caso, es señalizada por el complemento 3B que se pega en su superficie y el macrófago debe de tener un receptor para el complemento 3B o cuando la bacteria es señalizada, ¿por qué? Por los anticuerpos, ¿no es cierto? Aquí está un anticuerpo, ahí está un anticuerpo, aquí está, digamos, otro anticuerpo con sus cadenas ligeras, sus cadenas pesadas, que son dos ahí. Y entonces el macrófago tiene un receptor para la fracción FC, porque es la fracción constante de este anticuerpo, y solo así va a fagocitar, ¿no? Entonces estos otros Toll-like receptors lo que permiten es reconocer al patógeno y estimular a que el macrófago libere esto más. ¿Y para qué libera estas citoquinas? Estas citoquinas son proinflamatorias. ¿Qué van a hacer estas citoquinas? Van a ir a los vasos sanguíneos y van a estimular en los vasos sanguíneos una respuesta inflamatoria. ¿Y cuál es la respuesta inflamatoria? Van a permitir que de los vasos sanguíneos salgan hacia el tejido que está siendo invadido por los patógenos, las células endoteliales se van a ir a abrir, se podría decir así, y de aquí van a salir más macrófagos, más polimorfonucleares, van a salir también linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, para ir en defensa contra el invasor, ¿no es cierto? Igual las quimioquinas, que van a tener otra respuesta, y los mayores marcadores de superficie celular para ir a reconocer a más patrones moleculares. Y también si son, fíjense, ahí está el CD40, el CD54, ¿no? Entonces estos son otros marcadores de superficie que van a permitir reconocer si, digamos, esta bacteria se rompe, se envejece, qué sé yo, puede tener otras moléculas que pueden ser reconocidas por estos tipos de marcadores. Muy bien, entonces hemos entendido que el carácter extraño va a ser básicamente en esos dos aspectos, ¿no es cierto? El reconocimiento de lo no propio, es decir, lo propio que es del microorganismo, y ahora lo que teníamos que ver es qué pasa cuando una célula no obtiene complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, hemos visto esta, vamos a hablar de esta, ¿no? De esa parte de la ausencia. Y para explicar eso, hablamos de las que son las que reconocen la ausencia. ¿Cuáles son las que reconocen la ausencia? Las natural killer cells. En una célula normal, y esto quiero que por favor vean, en una célula normal se exponen dos tipos de moléculas. Una molécula conocida como ubiquitina y tenemos esta otra molécula que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que presentan todas, absolutamente todas las células que tienen núcleo. Entonces, una célula de defensa no destruye a nuestra propia célula porque este complejo mayor de histocompatibilidad saca el péptido propio. Entonces, ¿qué hace una natural killer? La natural killer, a su vez, tiene dos receptores. ¿Por qué se llama natural killer? ¿Qué es killer? Killer es asesinar. Una natural killer cells tiene dos tipos de receptores.
receptor activador del asesinato, que se denomina también CAR, el CAR. R viene de receptor, A de activador y K de killer. Este es el CAR. ¿Y quién activa a una célula para que sea asesina? Esta molécula llamada molécula ubiquitina. ¿Ya? Ahí está. Todas las células normales tienen esta ubiquitina. Entonces, la Natural Killer Cells tiene un receptor para esta molécula. Cuando hacen el switch inmunológico, esta manda un mecanismo de señalización intracelular y activa al CAR, es decir, activa para que esta célula Natural Killer se vuelva una asesina. Pero aquí, la célula normal tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. La Natural Killer también tiene un receptor para el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y este receptor se llama KIR. ¿Por qué es KIR? Porque es el receptor inhibidor del asesinato. Entonces, aquí ya está activada para ser asesina. Pero este receptor le inactiva. Entonces, esto va a ir a inactivar a este receptor y por lo tanto la célula Natural Killer no destruye esta célula porque hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero ¿qué pasa cuando una célula es anormal? Una célula anormal carece de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces aquí se presenta, ¿a quién? Se está presentando la célula, la molécula ubiquitina, que interactúa, no es que se presenta, sino que hace un switch inmunológico en la célula ubiquitina, la molécula ubiquitina, ¿con qué receptor? ¿Con qué receptor, chicos? Inhibidor. ¿Con qué receptor está haciendo aquí el switch inmunológico? ¿Con el receptor actor del asesino? Con el receptor del asesinato. A ver, voy a ver una cosita aquí. Órganos y células del sistema inmunitario. Un cachito, por favor. Voy a hacer algo porque hay una imagen GIF aquí que me va a permitir explicarles mejor esto. Ya. A ver. Aquí dice no hay expresión, solamente hay esa molécula de ubiquitina. Aquí está la Natural Killer Cells. Entonces viene y este es el receptor activador del asesinato. Entonces esta se activa. Entonces el receptor inhibidor del asesinato no existe, o sea, no hay quien inactive a esto activado. Entonces la Natural Killer Cells, ¿qué hace? Libera las perforinas, libera la Gram-Syme. ¿Y qué va a pasar con esta célula? Va a ir a ser destruida. Miren, entonces tiene una Natural Killer, tiene el receptor CAR, que está activando al asesinato. El inhibidor, como no hay complejo mayor de histocompatibilidad, libera, miren, sus perforinas Gram-Syme y destruye. Es lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Quién? Y esto también se puede ver acá para que ustedes me entiendan. Aquí, esta es una célula que tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿ya? Esta molécula se llama molécula ubiquitina, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta molécula activa al asesinato. Esta molécula está activando para que esta célula Natural Killer sea asesina, está activada. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 interacciona con el KIR, que es el que inhibe el asesinato. Entonces, este inhibidor inactiva al asesinato, lo vuelve también negativo. Entonces, esta célula es normal
La natural killer se retira. Chao. ¿Por qué? Porque tú eres normal. Y como no eres normal porque tienes complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, no te voy a matar. Listo, no la mata. Pero ¿qué pasa cuando una natural killer cells encuentra una célula normal? Una célula anormal, ¿de qué carece? Carece, miren, aquí está la ausencia, no hay qué cosa, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 juega un rol tan importante porque este va a ir a interactuar con el receptor que inhibe el asesinato. Entonces, si este activa al asesinato, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 lo inactiva. Este que está activado, luego es inactivado y por eso la natural killer no destruye esta porque se va, como han visto en la otra imagen. En cambio aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí no hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, entonces no hay quien inactive a este que ya está activado, porque la molécula ubiquitina activa al receptor que se llama KIR, receptor activador del asesinato. Entonces, ¿cómo está esta célula natural killer, chicos? Activado. En este segundo lugar, ¿cómo está? ¿Cómo está esta célula natural killer? Activado. Fuerte. Está activada, exacto. Está activada, chicos. ¿Por qué están yendo a lo inactivado? El receptor, ¿qué se llama este receptor? Inhibidor de... No es inhibidor, mi amor, mira, esta es activador. Entonces, ¿qué se llama este receptor? Activador. Ya, receptor activador ¿de qué? Asesinato. Del asesinato. Entonces, ¿esta natural killer está activada para asesinar, sí o no? Sí, doctora. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Quién tendría que cambiar su activación y ponerle, o sea, ya está activada? ¿Quién hace que esta célula se inactive? Receptor inhibidor. El receptor inhibidor del asesinato. Pero este receptor inhibidor del asesinato, ¿con quién tiene que interactuar? Complejo de histocompatibilidad clase 1. Exacto, con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Very good. Pero esta célula que es una célula cancerígena, por ejemplo, esa célula que es una célula cancerígena, ¿de qué carece, chicos? Con el complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 1. Exacto, carece. Las células que se transforman en células cancerígenas carecen ¿de qué? Mayor de histocompatibilidad Clase 1. Exacto. Entonces no hay quien inactive, entonces esta se queda activada y como se queda activada empieza a liberar ¿qué cosa? Unas enzimas llamadas perforinas. ¿Qué hace una perforina? Perfora la membrana citoplasmática de esta célula y después manda una Gram-Syme, que es una enzima destructora poderosísima, y entra por el hueco que ha creado la perforina y va y destruye a la célula. La destruye. No nos olvidemos, chicos, de algo. Yo les dije al comenzar las funciones del sistema inmunitario. Y dentro de las funciones del sistema inmunitario, ¿cuáles están? Dentro de las funciones del sistema inmune, hemos visto que el sistema inmunitario
tiene tres funciones importantísimas. ¿Cuáles eran esas tres funciones importantísimas? Una sería la defensa contra agentes infecciosos, defensa contra células neoplásicas y el mantenimiento de la homeostasis, equilibrio. Exacto. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las células neoplásicas, aquí una neoplásica, ¿de qué había sabido carecer, chicos? ¿De qué carece una neoplásica? Complejo mayor. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Muy bien. ¿Qué células de nuestro cuerpo actúan contra estas células cancerígenas? Los Fuerte. Los macrófagos. Las Natural killers. Eso. Las natural killer cells no son los macrófagos, chicos. Si ahorita estamos viendo, ¿no ve la imagen? Hemos visto que una célula neoplásica carece de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y al carecer de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, activa el asesinato y por eso esta célula asesina. Entonces las natural killer cells va a reconocer a células cancerígenas. Obviamente también puede reconocer alguna bacteria, obviamente, porque las bacterias no tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Las natural killer cells son células, pero así como estuviesen programadas para reconocer a quienes tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y les deja libres, las deja vivas a las células, y si no tienen, automáticamente las matan. Estas células nos protegen de esta característica. Entonces, si en el examen yo les preguntara, ¿qué células son las especializadas en reconocer la ausencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿qué células me tienen que encerrar o poner en el examen? Natural killer. Exacto, cada célula de nuestro sistema inmune tiene una función determinada y las natural killer cells hacen eso. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes reconocen a los antígenos por sus patrones moleculares asociados a ellos, a los patógenos? ¿Quiénes? Los macrófagos. Macrófagos. Exacto, muy bien, los macrófagos. Los macrófagos son los que hacen este primer reconocimiento y este segundo lo hacen las natural killer cells. Entonces, es así como nosotros tenemos que entender. Ahora, si por alguna circunstancia el patógeno, el microorganismo, evade este segundo mecanismo de defensa que hemos visto ahorita acá, si lo evade, si evade esto de aquí, ya estamos en este segundo nivel, ¿no es cierto? Y algunos microorganismos logran subsistir. Tenemos ahora sí la respuesta adaptativa, nuestra tercera barrera de defensa. ¿Qué pasa y cómo se activa esta tercera barrera de defensa? La tercera forma de activar la barrera de defensa es cuando el microorganismo, miren aquí, tenemos nuestra piel. ¿Qué ha pasado con la piel? La piel aquí ha sufrido una herida, una cortadura o una microescoriación, ¿ya? Pero hay un daño en la piel, hay un daño, la célula está dañada. El macrófago de la piel es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica se llama célula de Langerhans. Ni bien ingresa el patógeno, ¿qué hace esta célula dendrítica? Fagocita el patógeno. Entonces el patógeno en su superficie, ¿qué tiene que tener? Ahora ya también para fagocitar, no para reconocer, sino directamente para fagocitar. ¿Qué tiene que haber sobre la superficie de la bacteria, chicos?
Los par. El complemento 3B. Muy bien, ¿quién me ha dicho eso del complemento 3B? Yo, doctora Pereira. Ya, Pereira, llévate 2 puntitos porque sí es el complemento 3B. Y por eso, la célula, el macrófago fagocita. Porque en el macrófago, ¿qué encontramos, chicos? ¿Qué encontramos en el macrófago? ¿Un receptor para quién? Para el complemento. Muy bien, encontramos un receptor para el complemento 3B. Entonces ahí hay fagocitosis. ¿Dónde dice aquí fagocitosis? Bueno, aquí no está. Aquí está. Entonces, chicos, es toda una ciencia, ¿no? Los macrófagos. Los macrófagos tienen formas de reconocimiento para el patógeno. Pero miren, un macrófago tiene un proceso de quimiotaxis hacia el patógeno, porque el patógeno, en este caso la bacteria, ya también para ser fagocitada, en la superficie de la bacteria tiene que haber, ¿qué cosa? Algo que se ha pegado. Y por eso el macrófago lo va a fagocitar. Ya no lo va a reconocer. Ahí está el complemento 3B. Y miren, el macrófago tiene que el receptor para el complemento 3B. Y por eso va a haber una endocitosis. Se va a formar el fagosoma, luego el fagolisosoma. Ahí está ingresando. Ese es el fagosoma. ¿Qué son esos? Son los lisosomas. Los lisosomas se van a ir fusionando y van a formar el fagolisosoma, y el lisosoma libera sus enzimas digestivas, procesan al patógeno, miren, ahí están las enzimas digestivas, destruyen al patógeno, y el macrófago lo bota porque no se va a quedar dentro de su cuerpo, lo bota. Pero esta animación está incompleta. ¿Por qué? Porque no solamente es botar lo que ha consumido o lo que ha fagocitado. ¿Qué tiene que pasar con el macrófago? El macrófago, ahí está el macrófago. Entonces ahí está el patógeno. Para que haya fagocitosis, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el patógeno tiene que estar señalizado con el complemento 3B. El macrófago entonces tiene el receptor, se introduce por invaginación dentro del macrófago, vienen los lisosomas, se forma el fagolisosoma, el patógeno entonces empieza a degradarse y el macrófago tiene que botar estos desechos, pero bota la mayoría, pero también, ¿qué hace? A través del ¿qué complejo sería este ahora? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. El clase 2 porque va a empezar a presentar. Esa es la gran diferencia, chicos, entre el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y el clase 2. El clase 1 tiene que sacar nuestro péptido propio de nuestras células para que otro macrófago o cualquier célula de defensa y no ataque esta célula. Esta célula también podría ser una célula somática, no del sistema inmune. Y esta podría ser, lesionada y destruida, sí, siempre y cuando no tenga complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero ese es el que permite reconocer lo propio. Tú eres parte de mi cuerpo, por eso no te voy a matar. Pero aquí están viendo que el macrófago está sacando el péptido del antígeno, no puede sacar pues por el mismo complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Lo saca el péptido del antígeno a través del ¿qué? Del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ok. Entonces este macrófago se va a constituir en la célula presentadora de antígeno. Gracias a este macrófago, ven, célula presentadora de antígeno,
gracias a este macrófago que ahora se va a constituir en célula presentadora de antígeno, se va a poder dar marcha a la tercera línea de defensa, que ya es la respuesta adaptativa. Y ¿a quién le presenta? ¿A quién le presenta? Le va a presentar el antígeno a un linfocito T o a un linfocito B, pero al linfocito T help, no al citotóxico. Entonces, miren, el linfocito T tiene también otro bracito, ven aquí. Este bracito del linfocito T se llama receptor de célula T, TCR, que interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y hace un switch inmunológico. Aquí hace un switch inmunológico. Pero, ¿por qué se dice que el linfocito T pertenece a la respuesta altamente específica? ¿Por qué? Miren, chicos, cuando un antígeno ingresa a nuestra célula, a nuestro cuerpo, la primera célula en fagocitar es la que está la más próxima, en el caso de la piel es la célula de Langerhans, que es lo que acaban de ver ahorita. En esta animación, lo que adolece esta animación es poner a esta célula como si fuera una célula dendrítica con bracitos, así como la que están viendo en imágenes. Esta célula fagocita y saca el péptido y va corriendo, así lo voy a decir, va corriendo, ¿dónde? Al vaso linfático más próximo. ¿Para qué? Para llevar al antígeno al ganglio linfático también más próximo. Entonces llega por los vasos aferentes y aquí va a presentar el antígeno ¿a quién? A los linfocitos T o a los linfocitos B. Pero ¿qué peculiaridad tiene que tener un linfocito T o un linfocito B? El linfocito T o el linfocito B tienen que ser vírgenes. ¿Qué significa eso? Que es virgen, que ese linfocito, esto quiero mostrarles, un ratito por favor, voy a mostrarles aquí porque en estas imágenes hay más para poder explicarles. Ya. En el ganglio linfático, les estoy diciendo, en el ganglio linfático regional, por eso es tan importante nuestros ganglios. Este ganglio linfático tiene 3 partes. ¿Y qué ha pasado? Es lo que hemos visto ahorita. La célula, aquí está. La célula que es esta, la célula de Langerhans de la piel, captura el antígeno, lo procesa, lo fagocita y se convierte en célula presentadora de antígeno. Y esta célula de Langerhans entonces va a ir a abandonar la piel y entra al sistema linfático porque va a ir a coger el vaso linfático más próximo. De ahí, esta célula de Langerhans llega aquí al ganglio linfático. ¿Y qué importancia tiene el ganglio linfático? Es que el ganglio linfático, chicos, tiene la propiedad de ir a reclutar, este es parte del ganglio linfático, ya miren, ahí está el ganglio linfático, tiene un sistema de reclutamiento de linfocitos T o linfocitos B vírgenes. ¿Qué significa que un linfocito T o un linfocito B sean vírgenes? Un linfocito, chicos, tiene un linfocito, ya sea un linfocito T o un linfocito B, tiene células del sistema inmune, perdón un ratito, tienen estos receptorcitos, tienen estos receptores. Estos receptores, cuando ya adquieren la forma, como ustedes ven, si el antígeno tiene aquí una partecita que va a ir a interactuar con este receptor y este receptor ya adquiere esta formita, se dice que ya ha adquirido especificidad antigénica. ¿Qué quiere decir especificidad? Que va a ser específico contra este antígeno. Si digamos este fuese el COVID, entonces este linfocito T
va a ir a interactuar y va a ir a buscar, va a tratar de buscar al antígeno que tiene esta forma. Pero si entra, digamos, la bacteria que está causando ahorita neumonía, que es el Streptococcus pneumoniae, este linfocito T no sirve para ir a interactuar con el Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque su formita ya está diseñada para interactuar con esta formita del antígeno. Por este linfocito T ya no es virgen, es un linfocito T de memoria, porque ya tiene esta forma y tiene especificidad antigénica. Si agarras este linfocito T o el linfocito B, porque este es el receptor del linfocito B, no importa, vamos a ver, igual aquí hay receptores de linfocitos T. Aquí está el linfocito ahí está, van a ver el linfocito T, ahí está su receptor. Este, por ejemplo, es un receptor virgen. Entonces, cuando este receptor no tiene una forma definida, cuando el receptor ya tiene esta formita, entonces, ¿este linfocito es virgen o ya no es virgen? Ya no. Ya no. Ya sí, y se va a quedar como un linfocito ¿de qué? De memoria. De memoria. Exacto. Y este linfocito T va a estar expectante, va a estar al acecho. ¿Al acecho de qué? De que entre un antígeno con esta formita y ya va a ir a atacar a ese antígeno. Va a pasar lo mismo aquí. Este antígeno tiene otra formita. Entonces, está adquiriendo la forma de esta partecita del antígeno. Entonces, aquí ya está adquiriendo especificidad antigénica. Entonces, este linfocito T ya no es virgen, sino es un linfocito T de memoria. Y lo mismo pasa con este otro ejemplo. Entonces, ¿cuántos antígenos? Imagínense nuestro cuerpo. ¿Frente a cuántos antígenos está expuesto cada día? Frente a millones de antígenos. Entonces, en el ganglio linfático se recluta, pues tiene que reclutarse a linfocitos vírgenes, porque si reclutan a linfocitos de memoria, no va a poder interactuar esta célula presentadora de antígeno con el linfocito de memoria. ¿Por qué? Porque el de memoria dice, yo ya tengo esta formita, ya no va a poder. Por eso es tan importante, fíjense, es tan importante que estas células dendríticas, conocidas como células de Langerhans, vayan a presentar el antígeno a un linfocito T naive, un virgen, o a un linfocito B naive. ¿Qué quiere decir naive? Virgen, virgen. ¿Por qué? Porque tiene que ser un virgen para que se le presente el péptido y recién adquiera forma. ¿Me he dejado entender? Y cuando ya adquiere la forma, ¿qué se llama ese linfocito, chicos? Linfocito. ¿Linfocito de qué? De memoria. De memoria y había una señorita que dijo la respuesta más completa, con especificidad antigénica. eso. ¿Quién ha dicho eso? Eso quiero que que pongas puntito. ¿Quién eres? ¿Qué te llamas? ¿Y yo, doctora? La que me dijo, ¿no? Ramírez Gutiérrez. Póngase 2 puntitos, mi amor, en su clase teórica. Sí, chicos. Entonces uno tiene que, no sé si me estoy dejando entender. Entonces cuando nosotros tenemos que analizar, ¿no?, la siguiente cosa. Si nosotros entendemos que estos linfocitos ya han adquirido forma, entonces estos linfocitos que ya tienen su receptorcito, si ya su receptorcito tiene una forma específica, ¿qué estamos diciendo en otras palabras? Que este linfocito va a actuar de manera total y absolutamente
específicamente contra quién. Contra los antígenos. Contra los antígenos. ¿Contra un antígeno, doctora? Eso, contra un antígeno determinado. ¿Por qué? Porque ya este linfocito está adquiriendo, está adquiriendo memoria, está adquiriendo especificidad antigénica y eso lo hace altamente específico contra un tipo de antígeno, no contra otros. Por eso, los linfocitos T o los linfocitos B están, en la respuesta inmunitaria altamente ¿qué? Específica. Y exacto, altamente específica. ¿Y aquí qué está pasando? El linfocito T o el linfocito B están, ¿qué cosa? Adquiriendo, ¿qué cosa? Especificidad antigénica. Por eso la respuesta, la tercera barrera de defensa se llama respuesta adaptativa adquirida, porque este linfocito T está adquiriendo esta especificidad y está siendo especializado para ir a atacar a este antígeno en específico, no a cualquier antígeno. Por eso es que la respuesta inmune se clasifica en respuesta inmune específica o en respuesta inmune inespecífica. Los linfocitos T, los linfocitos B también tienen receptores para antígenos. Aquí están en su superficie. Y cuando se le presenta, aquí viene la célula presentadora de antígeno con su antígeno y le presenta esto al linfocito T o al linfocito B, en ese preciso momento este linfocito B está, ¿qué cosa? Adquiriendo, se está adaptando ya a un tipo de antígeno y por eso va a atacar a ese antígeno de manera altamente Específica. Exacto. Y es así como yo quiero que ustedes entiendan la respuesta inmune. Por eso es tan importante que uno sepa, ¿no? Este esquemita es la clave del éxito porque ustedes van a decir, a ver, ¿qué pasa? Este esquema. La primera barrera de defensa son los mecanismos inespecíficos que pertenecen a la respuesta innata en la barrera de entrada, que son los epitelios. Estos se evadan, ingresan y encuentran a las células de la respuesta inmunitaria inespecífica, que serían los macrófagos. Aquí también participan las natural killer cells, ¿no es cierto? Y los macrófagos, ¿qué van a hacer? Los macrófagos, cuando ya hacen esta respuesta, ya les he dicho, el switch hace que estos también vayan a liberar citoquinas. Las citoquinas, como en este caso la interleucina 1, activa el linfocito T y el linfocito T empieza a liberar otras citoquinas y esas otras citoquinas van a ir a activar a otras células. Dentro de esas a linfocitos T citotóxicos, a linfocitos B y va a amplificar la respuesta inmune. Entonces ustedes entenderán la importancia de poder entender que de respuesta inespecífica se pasa a la respuesta específica, aquí a la respuesta específica. ¿Por qué de la inespecífica o innata o natural pasamos a la respuesta adaptativa o altamente específica? ¿Quién permite que se active esta respuesta? El macrófago presentador de antígeno. Esa es la respuesta correcta. Bien, very good. Los macrófagos, entonces,
forman parte también de la respuesta adaptativa cuando actúan como células presentadoras de antígeno, porque gracias al macrófago se puede ir a dar especificidad antigénica, ya sea a linfocitos T o linfocitos B, y se los activa. Ahora, la natural killer cells también está en la respuesta adaptativa. Eso lo vamos a ver, y no sé si ustedes han estado viendo mi otra presentación. En la otra presentación voy a volver a hablar del natural killer cells, porque voy a hablar primero de órganos del sistema inmunitario, luego de células, y cada una de las células las vuelvo a hablar. Les voy a volver a hablar de lo que son los linfocitos T, los linfocitos B, y también obviamente les voy a volver a hablar de las natural killer cells, de los citotóxicos y de las natural, ahí están las NK. O sea, vuelvo a hablar y eso lo voy a profundizar porque ahorita si no, no voy a terminar el tema. Pero miren cómo ayuda. Y no se olviden, la inflamación es un resultado de la activación de los macrófagos, porque los macrófagos liberan también citoquinas. Cuando se activan por los Toll-like receptors, se va a ir a liberar, un macrófago libera gran cantidad de citoquinas y que ayudan a la respuesta inflamatoria. Igual acá, el linfocito T activado, igual libera citoquinas que ayudan a la inflamación. El linfocito B actúa de otra manera, porque el linfocito B se va a ir a transformar en una célula más grande, que es la célula plasmática, y como célula plasmática, ¿qué libera, chicos? Anticuerpos. Con la misma especificidad antigénica, eso también les voy a explicar en clases, porque ahorita es adelantarme mucho y me da miedo perderlos. No quiero que se me pierdan ni un segundo. Un linfocito, aquí por ejemplo les voy a mostrar el linfocito B activado. Ahí está. Aquí está el antígeno. Y este antígeno tiene esta forma. Entonces, este linfocito B deja de ser virgen y se transforma en un linfocito de memoria porque ya tiene especificidad antigénica. Este luego se clona. El 50% se transforma en una célula más grande que se conoce como célula plasmática y libera anticuerpos con la misma especificidad antigénica del antígeno que ha ido a darle esta formita, ¿no? Entonces, este adquiere esta formita, ese anticuerpo, este receptor, y los anticuerpos que son liberados por la célula plasmática tienen también la misma formita, ¿no? Y es así como se actúa el linfocito B, y esta es la respuesta humoral, ¿no es cierto? Es la respuesta humoral. Y esto lo voy a seguir amplificando cuando vaya dando, pero si ustedes tienen en este preciso momento alguna duda, ¿qué tienen que hacer, chicos? Preguntar. Pregunten, porque si uno no entiende, tiene que preguntar hasta que su duda sea absuelta, ¿ya? Hasta aquí, chicos. Sin embargo, voy a volver a ser reiterativa. Se ha entendido todo lo que he hablado, porque hasta ahí es la primera clase de inmunología general, ¿no? Ahí terminamos en la tercera línea de defensa, ¿no? Aquí cuando ya el linfocito, en este caso, miren, ahí está el PAMP, este reconoce, pero este PAMP y esto, como ustedes están viendo, los Toll-like receptors, todo eso, ayudan a que el macrófago se estimule, pero este libere citoquinas. Y las citoquinas proinflamatorias ayudan a que actúan a distancia, haya mayor vasodilatación y vengan más macrófagos a este lugar para contrarrestar a los antígenos. Mientras tanto, algunas de estas ya van a estar fagocitando. Una vez que fagocitan, pero eso ya va a tener otros receptores, ¿no es cierto? Para el complemento 3B o para la fracción FC de los anticuerpos, y vienen corriendo al vaso linfático más próximo, llegan a nuestros ganglios, y en este lugarcito, ¿qué hace? La célula dendrítica presenta el antígeno al linfocito T, que es virgen. Por eso dice el linfocito T knife.
Y en este momento ya cuando este linfocito T adquiere esta formita, ya se ha convertido en un linfocito de memoria y un linfocito T activado, porque ya tiene esta formita y entonces este sale por los vasos eferentes en busca del antígeno, ¿no? Para interactuar por estos receptorcitos a los antígenos que tengan esta formita y esta formita, ¿no? Porque no nos olvidemos, un linfocito T tiene el receptor TCR y aparte el receptor CD4 o CD8, pero por eso digo, no quiero adelantarme mucho porque les voy a dar tanta información ahorita que se me pueden perder. Esto lo voy a hacer paso a paso, por eso voy a hablar de cada una de las células. Pero no se olviden, esta célula, este macrófago es la célula presentadora de antígeno porque presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Se lo presenta al linfocito T virgen. Miren aquí su formita no está todavía dada. Cuando ya interactúa bien, entonces este receptor ya tiene formita. ¿Y en qué se ha convertido este linfocito T? En uno de memoria con especificidad antigénica. Very good. Y además, si es T-help, ya se activa y empieza a liberar citoquinas que van a ir a actuar activando a más macrófagos, a linfocitos T, a linfocitos B, a natural killer cells. Y es así como actúa el linfocito T-help, ¿no? Liberando citoquinas. Pero esto lo voy a profundizar más cuando hable de qué, de cada una de las células. Les voy a hablar de cada una de las células, cómo está formado inclusive su TCR, por qué es virgen. Todo les voy a mostrar con animaciones, cómo adquiere la formita, ¿no? Entonces, cómo hace un linfocito T activado, cómo hace un linfocito T citotóxico activado, una vez que está activado, qué hace, se va a la sangre, cómo actúa, todo eso les voy a hablar. Pero en esta primera clase ustedes tienen que saber discriminar lo que es, digamos, la respuesta inmune de tipo innato, de tipo adquirido, por qué es adquirido, por qué es innato, cuáles son las barreras de defensa, primera barrera, segunda barrera, tercera barrera, ¿sí? ¿Se ha entendido hasta acá? Y si no se ha entendido, ¿qué pueden hacer en este preciso momento, chicos? Pregunta. Hasta aquí, ¿cómo andamos? ¿Se entiende, doctora? Bien, doctora. Ok, chicos. Miren, yo tengo la intención de avanzar un poquito más, pero no sé su cansancio. Quiero que sean honestos conmigo. ¿Están dispuestos a que empecemos otro tema o lo dejamos aquí? Porque sé que han pasado clases de no sé qué materia hasta ahorita, o sea, hasta las 9:30. Y hemos pasado 1 hora ahorita. Quiero saber si ustedes están en condiciones o lo dejo nomás para el día jueves que voy a empezar el nuevo tema y justamente se trata de este tema, que son los órganos y células del sistema inmune. Los órganos, ¿por qué son importantes de saber? Porque estos son los órganos que van a dar origen a las células del sistema inmune. Por eso es tan importante saber qué órganos, cuáles y por qué se clasifican en órganos centrales o primarios y en órganos secundarios o periféricos. Ustedes deben ya tener una idea, pero quiero saber para no dejarlos así. ¿Están en condiciones? ¿Sigue la tensión buena para que comience órganos o empiezo el jueves? El jueves, doctorita. Por favor. Ok, está bien, chicos. No, yo entiendo y más bien muchas gracias por su predisposición de venir a clases. Siempre voy a enaltecer eso. Ay, un ratito esto lo cortaré nomás, ya, perdón.